Hola, te voy a hacer anfitriona, Laura. O sea, confitriona. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ya nos queda solo la última sesión. Bueno, vamos a esperar esos 5 minutos de cortesía, como siempre, y luego ya empezamos. A ver. Bueno, vamos a esperar un par de minutillos más y empezamos.
Bueno, pues vamos a empezar esta quinta y última sesión de los seminarios de Invest for Better Climate. Y como ya sabéis, esta última sesión es sobre el greenwashing. El otro día vimos un poco, pues, cómo a raíz del cambio climático se han creado tanto unos riesgos físicos a nosotros como personas y a las empresas, y también unos riesgos de transición que pueden influir en las inversiones que podamos hacer, pero a la vez como este cambio climático ha creado determinadas, pues, oportunidades de inversión en sectores que van a ser tanto muy rentables como sostenibles, tanto medioambientalmente como socialmente. Entonces vimos un poco esos sectores, cuáles eran y cómo, digamos, que relacionar esos riesgos y esas oportunidades para a la hora de invertir. Voy a empezar a compartir pantalla ya y vamos un poco viendo el greenwashing. A ver. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me paráis, ¿vale? Como no estoy muy pendiente del chat porque no lo veo, me paráis o habláis directamente que no hay ningún problema. Entonces, bueno, este último módulo, el greenwashing o el ecoblanqueo, lo que pretende hacer es que nosotros detectemos y evitamos estas prácticas para garantizar que nuestras inversiones pues, estén protegidas, ¿no? Cómo evitar este greenwashing o cómo conocerlo. El aviso de responsabilidad y, bueno, pues ya os digo, los objetivos, aprender qué es el greenwashing y cómo podemos evitarlo, identificar ejemplos claros de este tipo de greenwashing en las inversiones, aunque también veremos un poco en general a qué se refiere el greenwashing tanto en productos como en otro tipo de servicios. Y luego conocer un poco lo que está haciendo tanto la Unión Europea como diversos organismos para prevenir y combatir estas prácticas. Y además, qué podemos hacer nosotros como pequeños inversores si nos encontramos con un tipo de práctica como esta en las inversiones. ¿Qué podemos hacer a la hora de denunciarlo o a quién debemos informar, ¿no? El greenwashing como tal, ¿qué es? Un segundo que no veo nada. Ahora. ¿Qué es el greenwashing? Pues el greenwashing se conoce como la práctica que consiste en vender una inversión o un producto como sostenible cuando en realidad no lo es. Se trataría de una campaña, digamos que ficticia, ¿no? O fake, que trata de ofrecer una imagen de sostenibilidad para conseguir atraer más dinero cuando en realidad estamos vendiendo algo que no es sostenible. Entonces, bueno, al final es algo que beneficia a las empresas o a los proveedores de servicios financieros y para nosotros estamos comprando algo o estamos invirtiendo en algo que realmente no es sostenible. También recibe otros términos que habréis oído, pues como ecoblanqueo o lavado de cara verde o simplemente lavado de cara, etcétera. Aquí os pongo un poquito, pues una imagen muy representativa, ¿no? de lo que es el greenwashing como tal, que vemos aquí diversos productos de marcas de toda la vida que te están vendiendo un producto como puede ser aquí Coca-Cola, que tiene de verde Coca-Cola, ¿no? ¿Se ha hecho esta lata con materiales reciclados? No, simplemente Coca-Cola se unió a la campaña de lo verde vende, ¿no? Y decidió sacar una lata verde cuando realmente el producto era el mismo, tanto interiormente como lo que es el envase. O sea, simplemente lo transformaron en el color verde. Lo mismo con estos pañales, ¿no? Que podríamos pensar que utilizan menos plástico, pero realmente utilizan el mismo tipo de plástico y se trata pues de productos que igual nos venden como libre de tóxicos, bio, ecológico, 100% natural, cuando en realidad, pues bueno, se trata de productos totalmente normales que no tienen en cuenta estas preferencias de sostenibilidad o esta sostenibilidad, a pesar de que te lo estén vendiendo como tal.
Libre de tóxicos, bueno, libre de tóxicos hasta qué punto, porque la legislación europea y la legislación española no permite utilizar tóxicos, ¿no? O sustancias dañinas en determinados productos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto estás vendiendo tú algo como libre de tóxicos cuando te están obligando como tal? Entonces, digamos que es un lavado de cara verde porque utilizan luchas sociales, tanto medioambientales como sociales en el sentido de el luchar por acabar con la discriminación, por ejemplo, contra la mujer, etcétera. Pues este tipo de luchas venden mucho y suponen un reclamo para vender más, básicamente. Entonces, digamos que se da en tres ámbitos. En el greenwashing a través del cambio climático, la explotación laboral y los diversos sellos y certificaciones que se atribuyen a estas empresas cuando en realidad no los deberían tener o no los deberían mostrar porque no son reales. Eh, ¿Dónde puede producirse este greenwashing específicamente en las inversiones? Cuando hablamos del sector financiero, pues se da básicamente en los canales de comunicación que los proveedores de servicios financieros utilizan a la hora de presentarnos sus productos, ¿no? Y a la hora de nosotros tomar esa decisión de inversión. ¿Dónde se puede dar? Pues, por ejemplo, en el documento de datos fundamentales. Un fondo, ¿no? Ofrece este documento y pone que es un fondo sostenible, pero no nos marca qué porcentaje de su cartera de inversión va a ir a empresas o va a estar destinada a invertir en empresas, digamos, que cumplen con los criterios ESG o que van a reducir emisiones en qué tanto por ciento, etcétera, ¿no? Pues en este caso estaríamos hablando del documento de datos fundamentales a través del cual se hace este greenwashing. También, pues, lo pongo aquí, en materiales de marketing, ¿no? En folletos que nos pueden entregar determinadas empresas de color verde entero, páginas web que están llenas de fotos de paneles solares, de molinos de estos eólicos, eh, de animales en el océano nadando libremente, cosas así, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas también se producen en las páginas web de las empresas, en las etiquetas que utilizan determinados productos, ¿no? Lo, un envase totalmente verde y que utiliza una etiqueta en la que se ven arbolitos, cosas así, ¿no? De las declaraciones no financieras, en sus redes sociales también, cambiando cuando, por ejemplo, se viene algún día importante a nivel de sostenibilidad, pues del medio ambiente o lo que sea, o protección de la biodiversidad, cambiando sus imágenes o sus logos a un color verde o poniendo... También lo vemos cuando pasa con este tipo de cosas cuando se produce en el Día de los Derechos de las Personas LGTBI, ¿no? Que se cambian todas las empresas a la bandera arcoíris y cosas así. Pues lo mismo, pero con el medio ambiente en este caso en prospectos, en informes de gestión, en estados financieros, en todo este tipo de documentos se puede producir el greenwashing. Aquí os quiero mostrar, pero creo que lo vamos a ver al final, la hoja de trabajo 5 que nos ha proporcionado Better Finance, porque es muy ilustrativa, es un ejemplo para que identifiquéis si qué fondo de... Hay dos ejemplos de fondo, ¿no? Y cuál de los dos está llevando a cabo una práctica de greenwashing. Entonces, luego lo vamos a ver entre todos porque es muy ilustrativo y así es un ejercicio para poner en práctica los conocimientos que adquiramos hoy, ¿vale? Se me oye bien, ¿verdad? Que no os veo. Perdonad, Sí. el retraso. El link era otro link, entonces Ah, no perdona, pasa nada. Mónica. He No, llamado y me han pasado un no mal. nuevo link y Perdón. lo siento, me da mogollón de vergüenza ingresar tarde, pero el link no era, entonces no pasa nada. Vale, no hay problema, no pasa nada. Gracias. Bueno, y luego, que me han preguntado también antes por Discord, se subirán los seminarios que no se han subido todavía, ¿vale? Y este también a la mayor brevedad posible, porque es que estaban en Zaragoza, que son quien lleva todo este tipo de cosas de informática y tal, estaban de fiesta estos 2 días, entonces ha habido un poco de retraso, pero se subirán, ¿vale? Continuamos. Eh, y aquí os he puesto un gráfico muy ilustrativo que es cómo realmente se está viendo que lo verde
vende, ¿no? ¿Cómo han empezado las empresas desde 2015, que es cuando se produjo el Acuerdo de París, que pretendía limitar pues, las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, ¿no? Y paliar el cambio climático? A partir de 2015, que es cuando se produce este acuerdo que es vinculante, todas estas empresas dedicadas a la inversión empezaron a utilizar términos en sus productos financieros pues con palabras como sostenible, verde, medioambientalmente o medioambiental, social, cosas así, ¿no? Cómo ha habido este gran y significativo aumento de estos términos en las inversiones, cuando en realidad muchos de ellos ya se ha visto, o muchos de estos productos se ha visto que a pesar de utilizar estos términos, estaban produciendo greenwashing y no eran realmente sostenibles. A ver, hay un chat. Ah, vale, sí. Entonces, bueno, pues me ha parecido muy significativo este gráfico, que es un gráfico de la Autoridad Europea del Mercado de Valores, la ESMA, que muestra, pues eso, cómo ha crecido tantísimo el uso de estos términos en las inversiones desde el Acuerdo de París, llegando pues prácticamente triplicándolo, ¿no? Seguimos. Y ya empezaríamos un poco a ver ejemplos reales y ejemplos que se producen constantemente de greenwashing en las inversiones. Se pueden producir tanto, aquí digamos que los clasifican, ¿no? El tipo de ejemplos según si han omitido información, por ejemplo, pues fondos que te lo venden como un fondo verde en su título, ¿no? Pero también invierten, o una parte de su cartera va a empresas destinadas al petróleo, combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Por otro lado, también greenwashing a la hora de utilizar calificaciones ESG internas que son engañosas porque no lo miden. O sea, si ellos te dicen que sus productos son medioambientalmente sostenibles o que tienen en cuenta factores sociales, vale, pero ¿cuál es tu nivel o cómo mides tú que eso es medioambientalmente sostenible o tiene un impacto social positivo? Si solamente me lo estás presentando así, no me dices cómo lo estás midiendo tú internamente o cómo lo estás clasificando tú internamente. Entonces, bueno, pues también estaríamos ante este caso de ejemplos de greenwashing. Por otro lado, pues la publicidad engañosa, ¿no? Lo que ya os decía, de utilizar en sus páginas web o en sus folletos ilustrativos, pues muchísimas imágenes de paneles solares, de tecnología limpia, de molinos eólicos, de bosques enteros, cosas así, ¿no? Pues bueno, también es un tipo de greenwashing, la publicidad engañosa. Y luego, por otro lado, los compromisos no vinculantes. Aquí he escrito el ejemplo este de un fondo que afirmaba que según tu nivel de inversión, el impacto positivo en el medio ambiente iba a ser mayor. Es decir, que cuanto tú más dinero pusieses en esa inversión, el impacto positivo en las emisiones de carbono, es decir, las emisiones que se iban a emitir iban a ser menores. ¿Cómo puedes medir esto? ¿Qué tiene que ver mi nivel de inversión con que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero fuese menor? Pues estaríamos ante un caso de greenwashing. De hecho, a esta empresa creo que era un banco, sí, que comercializaba este tipo de fondos, se les demandó y al final tuvieron que eliminar esta campaña que era engañosa y eran compromisos no vinculantes. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos que yo he buscado y que he visto en Internet que me parecen también muy significativos y muy ilustrativos para que comprendáis cómo se puede producir este tipo de greenwashing en las inversiones. Sí, Vanessa. Aquí entraría también como si fuera una misión de información o publicidad engañosa. Cuando te dicen comparado con el fondo normal, ¿no? Que no sé si me explico, quiero decir. Que te venden un fondo, ¿no? Sí, te pueden vender un fondo, digamos que el fondo matriz, por decirlo así, ¿no? Que no tiene ningún nivel de sostenibilidad, que no tiene en cuenta factores ESG. Y ellos te dicen, en comparación con el fondo matriz, nuestro nivel de sostenibilidad es un 20% más alto. Bueno, ya claro, pues que lo estás comparando con algo que no tiene en cuenta factores ESG. Entonces, ¿hasta qué punto eso es sostenible, no? Pues efectivamente, ahí también esas comparaciones son engañosas, sí. Sí, sí. Creo que hay un ejemplo parecido a eso, ahora que tengo por aquí. Pues, por ejemplo,
este caso, el Reino Unido, este banco, el HSBC, es uno de los más importantes. Entonces, lo que hizo fue el año pasado o hace dos, pusieron, digamos que, campañas informativas o de publicidad en las que decían que el cambio climático, como veis aquí en esta foto, que no tiene fronteras, ¿no? En el que destacaban compromisos con cero emisiones de gases de efecto invernadero y que iban a plantar árboles. En este caso solo os he puesto la foto esta, pero también tenían otras fotos de que ponía plantaremos no sé cuántos millones de árboles, tal cual. Pero bueno, se olvidaron de contar en este tipo de campañas publicitarias que también seguían invirtiendo estos fondos que promocionaban en grandes empresas petroleras y de combustibles fósiles, con lo cual al final el organismo regulador de allí de Reino Unido les obligó a retirar esta campaña que se consideró como algo engañoso, ¿no? Porque no estaban mostrando la totalidad de la información que deberían mostrar a los posibles o potenciales clientes, a los potenciales inversores. Se consideró como una campaña engañosa. Y por lo tanto, aquí en España, si una campaña es ilícita, es engañosa, es abusiva, al final es nula, entonces la tienen que retirar. Y en Reino Unido, pues lo mismo. Por otro lado, tenemos aquí, como veis, este es un banco de Reino Unido, pero este es un banco, el DBS es un banco asiático, es decir, el greenwashing se produce en todo el mundo, no solo en Europa. Es al final algo con lo que juegan todas las empresas, en todos los sectores y en todo el mundo. O sea, es algo que está en nuestro día a día. El DBS en este caso, pues es eso, un banco muy grande del sudeste asiático que lanzó también una campaña publicitaria que decía que era más como un guerrero ecológico, menos como un banco. ¿Qué produjo esta campaña? Pues que diversos grupos ecologistas investigasen, ¿no? A ver si era real lo que estaban publicitando y vieron que el banco se comprometía a retirar el apoyo financiero al sector del carbón, a la producción de electricidad a través del sector del carbón, pero para el 2039. Es decir, pensaban que pues esta retirada de apoyo financiero al carbón podía esperar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la empresa? Pues justificó la decisión de no dejar de invertir en este sector del carbón porque mucha gente en Indonesia y en estas partes del sudeste asiático pues tiene electricidad gracias a la producción de electricidad gracias al carbón. Entonces, digamos que utilizó la pobreza energética como excusa para justificar este tipo de inversiones en el sector del carbón, ¿no? y, y- y retirar ese apoyo financiero, pero solo no hasta el 2039. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, no? Digamos, se trata de una campaña sostenible? Estás haciendo greenwashing claramente. No te importa realmente en el momento terminar con las perdón, con las emisiones de gases de efecto invernadero o terminar con este sector del carbón que es tan contaminante en el momento, que es cuando debería ser, ¿no? Que hay objetivos para el 2030 y para el 2050 que deben empezar a cumplirse ya, porque si no, cuando llegamos al 2039 no van a ser efectivos. Entonces se vio que era un caso muy ilustrativo de greenwashing también. Y por otro lado, aquí en Europa, en Alemania, también teníamos el caso del Deutsche Bank, el principal banco alemán, ¿no? Que su empresa de gestión de activos, está aquí, el PWS en Frankfurt, pues estaba vendiendo, digamos que productos financieros como verdes, sostenibles, medioambientales, o utilizaban este tipo de términos que ya hemos visto que se utilizan tanto, cuando en realidad no lo era. Estaban vendiéndolos, pero con clasificaciones internas que eran engañosas porque no establecían cómo iban a medir ese impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad, ¿no? Entonces, ahora mismo están en pleitos, el juicio pues todavía continúa abierto y bueno, pues veremos lo que determina el juez alemán, ¿no? Pero vamos, que yo creo que estamos también ante un caso muy, muy claro, muy significativo de greenwashing. Y luego, esto igual ya no es un greenwashing igual tan
tan relacionado con las inversiones, pero bueno, os lo he querido poner aquí otros 2 ejemplos más porque me parecían muy ilustrativos. O sea, esto ha sido meterme en la página de Cepsa, ¿no? Que todos sabéis, pues es una empresa española que se dedica a los combustibles, ¿no? Al combustible básicamente fósil porque es con lo que trabajan. Últimamente sí que se ha visto que quieren, o en sus estados financieros y en sus estados no financieros han establecido que sus gases de efecto invernadero se van a ir limitando, ¿no? Su emisión de gases se va a ir limitando y que quieren avanzar hacia una economía y hacia un sector de inversión más sostenible, pero realmente, bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Yo me he metido en su página web, tienen aquí, no sé si lo veis, una pestaña que pone sostenibilidad, me he metido a ver qué había y te ponen como diversas acciones que han tomado internamente a la hora de ser una empresa más sostenible. Y pone cero papel en el ticket digital, bolsas de papel para un mundo mejor, tarjetas pues en vez de plástico digitales, ¿no? Y certificado FSC y tintas vegetales. Bueno, pues ¿hasta qué punto esto lo haces por la sostenibilidad o lo haces porque la legislación europea y la legislación española te obliga? Es decir, o porque te viene bien. Últimamente, ¿no? Cada vez más empresas pues, han decidido retirar el ticket en papel, el ticket físico y cambiarlo por un ticket digital a nuestro correo. Perdón, que hay una persona que se quiere unir a nuestro correo electrónico, ¿no? Pero bueno, ¿esto lo haces porque para ti supone un ahorro en costes o lo haces porque realmente estamos hablando de algo que es bueno para el medio ambiente y es sostenible, ¿no? Pues bueno, habría que mirarlo, ¿no? Muchas empresas han decidido que en sus webs y tal promocionarlo como algo sostenible cuando realmente lo único que haces es ahorrarte esos costes en papel. Lo mismo con las tarjetas digitales, ¿no? Vale, sí, efectivamente se utiliza menos plástico porque está todo digitalizado, pero ahí ya tenemos que tener en cuenta que excluimos a una parte de la sociedad porque los más mayores no van a querer tener una, una tarjeta digital, sino una tarjeta física y además, pues bueno, pues también supone un ahorro en costes para ello. Sí, Mónica, adelante. Nada, gracias. Un poco al hilo de lo que estabas mencionando y como creo que a veces los ejemplos clarifican más a veces el discurso y un poco porque tú lo has sacado a colación. En mi caso suelo comprar libros en una librería de una cadena importante aquí en Madrid y la Ujú. chica ya me conoce. Entonces voy y ya le cuesta imprimirme la factura. Me dice, te la mando a tu correo. Yo tengo un gestor, que el gestor es un señor mayor. A él no le gusta eso, le gusta que yo le lleve cada 3 meses el paquete de facturas para poder gestionarme lo del IVA. Entonces, claro, ante eso ya me miran como mal, como viene la pesada que pide la factura de los libros. Entonces te quedas un poco y dices, es que tú no lo estás haciendo por la protección y por una sostenibilidad, lo estás haciendo porque no tenéis papel, porque la impresora no me va o porque ya habéis asumido que es más fácil, pum, pum, pinchas y mandas. Efectivamente. Sí, lo hace cada vez más empresas. Mercadona lo hace, ya te ofrece ya directamente el ticket electrónico. Decathlon lo hace también. O sea, cada vez son más las que se han unido a este tipo pues digamos que de utilizar cero papel, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, que hay gente mayor pues que sigue queriendo tener el ticket en papel o la factura y que están Claro. en su derecho, ¿vale? Estáis en vuestro derecho de decidir el ticket en el formato que vosotros queráis. Entonces, igual para gente joven sí que nos es más cómodo tenerlo en el Zara, también lo hace, que me acabo de acordar, tenerlo en el móvil, pero no tiene por qué. Hay gente que le gusta mantenerlo en papel. Entonces, bueno, pues para ellos supone un ahorro en costes, pero ahí está. Lo mismo pasa con las bolsas de papel. Bueno, estás diciendo que das bolsas de papel en tus gasolineras o etcétera. Bueno, es que te obliga la legislación. Desde hace ya 2 años no se permite usar bolsas de plástico. Además, que tened en cuenta que las bolsas de papel tampoco es que sean algo muy sostenible, porque al final también hay que deforestar esa cantidad de bosques o esa cantidad de árboles para hacer este tipo de bolsas. Al final, lo más sostenible que sería pues, que cada uno nos llevásemos nuestra bolsa de plástico que tengamos en casa ahí guardada desde hace años o nuestra bolsa de tela, ¿no? Y que fuésemos a la tienda a comprar con esto o comprar a granel o este tipo de cosas. Es decir, vale, estás ofreciendo bolsas de papel, pero
teniendo en cuenta que la legislación te obliga, o sea, te obliga a no utilizar bolsas de plástico. Pues es un También poco, te venden, Eilo, también, perdona, también te venden la bolsa de tela, que lo sepas. también te ponen la bolsa de tela, Claro, sí, claro, sí. En la papelería esta te dicen bolsa, papel, bolsa, tela. O sea, que te venden todo. claro, bueno, pues entonces ya veis ahí que tratan de vender y al final sacar el máximo beneficio a pesar de la sostenibilidad Justo, o lo que justo. quieran hacer. Entonces, bueno, me ha parecido un ejemplo significativo este de Cepsa, ¿no? Porque, bueno, es una empresa, pues eso, que se dedica a los combustibles fósiles y tal, y ya veis que, pues todo con imágenes muy verdes, de árboles, de una tortuga nadando, etcétera, ¿no? Yo diría que es un ejemplo bastante claro de greenwashing, porque, bueno, y aquí mismo pone gasóleos, butano y propano, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno. Luego otro ejemplo que vi también, digamos que es este de ExxonMobil, que se planteó. ExxonMobil es una petrolera muy, muy grande a nivel mundial, que no sé si os acordáis, en el primero o en el segundo seminario puse el ejemplo de que una de las estrategias de inversión que podíamos seguir era, digamos que teniendo en cuenta las acciones que tomaban los accionistas en las empresas para ver si eran menos sostenibles o, menos, o más sostenibles. Es decir, que se votaban esas juntas de accionistas, ¿no? Sobre la sostenibilidad. Entonces, en ExxonMobil, dos inversores que no podían hacer que esta petrolera dejase pues digamos, de utilizar tanto los combustibles fósiles, que es a lo que se dedican al petróleo, decidieron que, como no podían luchar contra ello, unirse a ellos, convertirse en inversores mayoritarios de ExxonMobil y llevar a las juntas de accionistas este tipo de propuestas sostenibles para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y para limitar pues, estas extracciones de petróleo y demás, ¿no? Se vio que estaban en juicios porque en Estados Unidos algo así no se considera legal. Bueno, pues veremos en qué acaba. Pues es la misma petrolera. ExxonMobil también en 2019-20 introdujo una campaña publicitaria que decía que iba a través de los biocombustibles de algas, crear electricidad, vamos, crear combustibles, ¿no? Para los vehículos y demás, que redujesen en un montante muy significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero de carbono en el transporte, ¿no? Bueno, pues este proyecto, digamos que lo publicitaron en 2019-20, en 2024 ya se han retirado de él porque han visto que no es viable, que es muy difícil producir biocombustibles a través de algas, ¿no? Y bueno, pues digamos que fue un ejemplo de cómo queremos lavar nuestra cara de somos una gran empresa petrolera con unas grandes emisiones de carbono y vamos a intentar crear un proyecto con algas para realizar biocombustibles, ¿no? Pues bueno, les ha salido mal y se han tenido que retirar. Pero aquí sí que os quiero preguntar, porque no sé si sabéis alguno, el tema de los biocombustibles, si lo consideráis algo de futuro, algo sostenible o no, porque yo estoy investigando un poquito y tal, y bueno, hay diversas posturas a raíz de los biocombustibles. No sé si lo conocéis alguno. Sí, Vanessa. Sí, por ejemplo, aquí en Galicia, el Repsol creo que es, está recogiendo el aceite usado de las viviendas y te hace un descuento en el, no sé si lo hace en toda España, pero bueno, aquí sí que lo está haciendo, para hacer biocombustibles. Entonces yo creo que sí, que es el futuro. Total, ese aceite, tú en casa no lo vas a tirar por el fregadero, que hay quien lo hace todavía, pero bueno, en Sí, términos general, la gente ya no lo hace. Y bueno, pues me parece una forma lógica de aprovechar ese recurso que está ahí, ¿no? Es decir, bueno, a mí sí, sí que creo que pasa por el futuro, sobre todo porque ese aceite que se ha utilizado para hacer jabones, como decían antiguamente, ¿no? Que decía mi abuela, pues ahora se utilizará para algo que yo creo que sí, pero es una opinión personal, claro. Sí, hasta cierto punto, pues efectivamente, digamos que son crear combustibles a través de pues, residuos muchas veces o a través de plantas, pues sobre todo para el transporte, ¿no? Pero hasta qué punto es sostenible. Pero yo estuve investigando un poco y ahí digamos que mucha gente a favor y mucha gente en contra de los biocombustibles. Sí que son una fuente potencial de energía, como pongo aquí, de energía renovable,
pero a la vez tenían grandes impactos medioambientales. ¿Por qué? Porque muchas veces estos combustibles se consiguen, ¿no? Estos biocombustibles se consiguen llenando campos de cultivo de tierras fértiles de países subdesarrollados. Es decir, muchos productores europeos, grandes productores, han decidido invertir en África, en países subdesarrollados, en este tipo de tierras porque no están plantadas o no están, digamos que tan... mm, mm, digamos que no están tan cultivadas como pueden estar en Europa, no han sufrido esa deforestación o etcétera. Entonces están llevando todo este tipo de cultivos para crear biocombustibles europeos, pero se los están llevando a África, pues eso, deforestando campos vamos, bosques enteros para crear estos campos de cultivo, contratando allí a gente a unos niveles de salario pues mínimos y pues como comprenderéis en unas condiciones de trabajo nefastas. Entonces, bueno, pues hasta qué punto esto va a ser sostenible, ¿no? Es lo que pone aquí este artículo. El colonialismo energético de Europa pone en jaque la transición verde. Estamos un poco ante lo mismo. Si creemos que los biocombustibles fósiles son el futuro, porque es cierto que con ellos las emisiones de carbono pues, son muy limitadas, tenemos que también tener en cuenta y que si Europa se quiere convertir en el primer continente neutro en emisiones en el 2050, que tenemos nuestro propio continente, ¿no? para realizar este tipo de cultivos y convertirlos en biocombustibles, para contratar en unas condiciones dignas de trabajo, para que esto no suponga una nueva explotación laboral, ¿no? Etcétera. Son una gran oportunidad, pero a la vez hay que tener en cuenta estos riesgos que suponen, ¿no? Entonces, bueno, me pareció bastante curioso, no sé si lo conocíais algo más, pero bueno, sí pueden ser el futuro. Lo que he puesto antes de las algas, pues se está viendo que es muy difícil crear biocombustibles a través de las algas, no solo ExxonMobil lo ha visto, también pues otras muchas empresas pues en este caso de ExxonMobil fue como una excusa, ¿no? De estamos intentando fomentar otro tipo de combustibles no fósiles, pero 4 años ya han visto que no se puede y que van a seguir con su negocio de los combustibles fósiles. Pues este tipo de ejemplos de greenwashing hay en todas partes. Y luego ya lo que hablamos el otro día también, las finanzas digitales, que hasta qué punto pues eran sostenibles, ¿no? Las finanzas digitales lo que pretendían era financiar iniciativas con un objetivo de desarrollo sostenible, acelerar la reasignación de capital hacia activos neutros en carbono y desbloquear nuevas fuentes de financiación climática y socialmente justa. Es decir, desarrollar un sistema financiero mucho más eficiente, accesible y menos vulnerable. Bueno, pues ya vimos que hasta qué punto va a ser más accesible, menos vulnerable, va a ser más sostenible, ¿no? Bueno, pues ya dijimos que en muchas ocasiones este tipo de finanzas digitales producen esa exclusión financiera de los más mayores, de la gente que no se quiere trasladar a esta era de la digitalización y que está en todo su derecho, ¿no? De no tener la banca online, de no tener por qué acudir a un ordenador para realizar cualquier gestión, etcétera, ¿no? Y además vimos que lo planteó Mónica también y que estuvimos debatiendo ahí un poco cómo este tipo de finanzas pues, consumen una gran cantidad de energía. Vimos el ejemplo de las criptomonedas de Bitcoin, que os pasé un artículo muy interesante porque decían el artículo que Bitcoin en 2021 había consumido el mismo nivel de energía que países como Noruega o Chile, es decir, o incluso los había superado, creo que recordar, era una barbaridad en 2021. En 2022 y 2023 sí que había reducido algo el consumo de energía, porque este tipo de criptomonedas utilizan, digamos que la tecnología esta de blockchain, la cadena de bloques, que consume muchísima energía, que son ordenadores conectados uno tras otros, en la que los mineros pues, tienen que desbloquear determinados programas, etcétera, para es que es un poco difícil de explicar, la verdad, lo que es el blockchain como tal. Pues para hacer todo este tipo de procesos tecnológicos a la hora de comercializar este tipo de monedas en los mercados. Y bueno, pues vimos que utilizaban muchísima cantidad de energías. En 2022 y 2023 sí que había reducido algo ese consumo de energía, las criptomonedas y Bitcoin específicamente,
pero seguía siendo como un 0,65% del total de energía consumida en el mundo, es decir, más de un 0,5, es mucho, mucho, mucho para una sola moneda, es decir, tenemos que tener en cuenta que existen un montón de criptomonedas que utilizan este tipo de tecnología, que consumen muchísima energía y por lo tanto, pues bueno, hasta qué punto son sostenibles, ¿no? Porque las finanzas digitales utilizan este tipo de tecnologías nuevas que han surgido últimamente. Entonces, bueno, el artículo este del BBVA habla que habla un poquito de finanzas verdes digitales, creo que ya os lo pasé, pero bueno, si no ya os lo volvería a dejar. Y luego ya empezaríamos a hablar un poco sobre las acciones que está tomando la Unión Europea eh, para frenar este greenwashing y ver lo que podemos hacer nosotros como pequeños inversores a la hora de eh, captar que se está produciendo este greenwashing y denunciarlo, ¿no? Y también un poco, pues, hasta que surja normativa nueva, qué es lo que podemos hacer nosotros también, ¿no? Como ya os digo, pues hay diversas normas que ya vimos que hay muchas normas europeas sobre sostenibilidad, ¿no? La normativa de la taxonomía europea, de clasificación, las normas que deben seguir internamente las empresas a la hora de presentar sus informes de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, sobre el greenwashing que hay específicamente, pues tenemos también, entra aquí el reglamento de divulgación, que ya lo vimos, que establecía que las gestoras de los activos financieros deben clasificar sus productos de inversión como sostenibles o no, según 3 artículos, ¿no? Si un productora no tenía en cuenta criterios de sostenibilidad, se clasificaba como artículo 6. Si tenía en cuenta criterios de sostenibilidad, pero sin promover, digamos que objetivos específicos, se clasifica como artículo 8. Y si tenía en cuenta objetivos explícitos o específicos de sostenibilidad, como artículo 9. Entonces, estos proveedores financieros, a la hora de presentarnos sus productos, deben de decir con qué artículo está clasificado, ¿no? Y así, pues nosotros, así se previene tanto el greenwashing, porque podemos ir específicamente a ver con qué se está cumpliendo, ¿no? Con qué tipo de artículos se está cumpliendo y cuáles son los objetivos específicos o no específicos que tiende a alcanzar ese producto. Y además, pues digamos que es algo que a nosotros como inversores o como personas, pues nos transmite más seguridad, ¿no? Y una información fiable y armonizada. Entonces, pues bueno, sobre todo se daban los folletos en el documento de datos fundamentales y se presentaba, pues eso, los riesgos de sostenibilidad y los objetivos que se pretendían. Con esto se pretende, pues ya os digo, frenar el greenwashing. Pero se ha visto que no era suficiente solo con este reglamento, ¿no? Y se necesitaban un poco de, digamos que, regulaciones o normativas más específicas para frenar este tipo de práctica. ¿Qué pasó en 2022? Pues que la ESMA, tras diversos análisis y diversos estudios, vio que muchos fondos utilizaban términos relacionados con la sostenibilidad o con criterios ESG, cuando en realidad muy poca parte de la cartera de esos fondos estaba destinada a inversiones sostenibles, ¿no? Se vio que igual se clasificaba un fondo como sostenible cuando solo el 20% de su cartera realmente estaba dedicado a inversiones sostenibles. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos clasificarlo como algo sostenible, ¿no? Entonces, en 2022, que sacó la ESMA, pues un documento que establecía que cualquier fondo que contenga palabras relacionadas con los criterios ESG en su denominación debe dedicar una proporción mínima del 80% de sus inversiones a cumplir con las características medioambientales o sociales o con los objetivos de inversión sostenible. Es decir, no vale que tu cartera tenga un 20%, un 10% o un 30% de inversión con criterios medioambientales o sociales, ¿no? Sino que se debe dedicar el 80%, porque si no estaríamos, digamos que, ante una práctica de greenwashing. Así, por tanto, los gestores de activos que afirmaban que invertían en base a criterios ESG, pero que en realidad no tenían esa proporción mínima del 80%, estarían, por tanto, practicando el greenwashing. Es un paso significativo porque al final lo que hizo fue reducir el número de fondos que ofrecían estos proveedores de servicios financieros
pues no sé si era un tercio o algo así, lo que terminó siendo los que realmente tenían criterios ESG. Y hace poco, desde la Unión Europea, se está tramitando la futura directiva de la Unión Europea sobre el blanqueo ecológico. Esta futura directiva no está específicamente dirigida a las inversiones, pero también entran dentro de ellas las inversiones, ¿vale? Está dirigida a todo tipo de productos, a todo tipo de prácticas. El 17 de enero se aprobó por el Parlamento Europeo y ahora, el 26 de febrero, el Consejo de la Unión Europea lo aprobó, ¿vale? Aquí se sigue el procedimiento de codecisión o el procedimiento legislativo ordinario en la Unión Europea, que lo que plantea es que primero lo aprueba el Parlamento, luego el Consejo, y luego además, pues bueno, es una directiva como que se debe de transponer en los Estados miembros, y pues para ello prácticamente tienen que pasar 2 años. Veremos hasta qué punto es efectiva esta futura directiva, pero bueno, ya es un gran paso, ¿no? Que desde la Unión Europea y sobre todo pues a la hora de transponerlo en los Estados miembros en España, vamos a contar con una directiva específica que lucha contra esta práctica del greenwashing. Entonces, bueno, pues ya veremos al final cuál es el texto que nos queda. Y luego, por otra parte, ¿qué podemos hacer como pequeños inversores, ¿no? Pues sobre todo si nos decidimos por tomar esa acción de inversión en un fondo, en acciones, en depósitos, etcétera, ¿no? Pues prestar atención a los términos que utilizan estas empresas, ¿no? Si son transparentes, si están respaldados por pruebas transparentes y científicas, no vale con que nos digan, pues eso, climáticamente neutro, eh, respetuoso con el medio ambiente, sostenible, etcétera. Muéstrame cómo estás midiendo internamente o cómo lo estás clasificando tú para ver si realmente ese producto en el que estoy interesado o que puede ser un potencial inversor, pues si realmente es sostenible. Buscar etiquetas y referencias de tercero para verificar las afirmaciones realizadas, ¿no? Consultar con otras personas o consultar con nuestros asesores financieros, etcétera. Realizar investigaciones utilizando fuentes fiables sobre el producto y el sector. Aquí son muy útiles las plataformas que ya comentamos, creo que fue en el módulo 3, pues Morningstar, Climetrics, etcétera, ¿no? Que lo que hacen es clasificar, son plataformas de rating que lo que hacen es clasificar estos productos en 5 globos o en 5 hojas según su nivel de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podríamos, digamos que fiarnos, ¿no? De este tipo de plataformas que son muy útiles. Y luego, por último, observar lo que hace la empresa y no solo lo que dice, ¿no? Pues no os digo que os leáis los informes o las memorias que presentan las empresas al fin del año, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que estéis informados a través de la prensa o cosas así, ¿no? Para ver realmente pues, cuáles son los fondos sostenibles que se comercializan más, quiénes los comercializa, hasta qué punto son sostenibles, etcétera. Que bueno, leerse todo este tipo de memorias y de informes que plantean las empresas, pues es algo imposible. Y luego, por último, ¿qué podemos hacer para denunciar el greenwashing si nos encontramos ante una práctica de este tipo? Pues bueno, ya os dije el otro día que lo más importante es conocer como consumidores y como inversores qué debemos hacer ante una situación en la que no nos asesoran bien o que están cometiendo, digamos, que prácticas abusivas contra nosotros y contra nuestras inversiones, ¿no? Que teníamos la posibilidad de acudir primero al servicio de atención al cliente, presentar una reclamación en una caja, si no nos respondían ya ir ante el regulador, ¿no? Según el tipo de producto en el que nosotros invirtamos, pues tendríamos que ir al Banco de España, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este caso, como estamos hablando básicamente de inversiones en fondos de inversión y en acciones, pues si se nos plantea un caso de greenwashing que nosotros queremos denunciar antes de ir a la vía judicial, porque creemos que es la mejor opción, deberíamos ir a la CNMV, ¿vale? Tienen una oficina de atención específica al inversor, entonces pues este es el encargado de supervisar y inspeccionar los mercados de valores en España. Pero bueno, si estuviésemos ante una inversión que está, digamos que ante un fondo de pensiones que está practicando el greenwashing, pues deberíamos acudir
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ¿vale? Depende un poquito. Aquí solo he puesto la CNMV, pero bueno, ya lo sabéis que podemos acudir a esos 3 reguladores. También tenemos pues las asociaciones de consumidores y usuarios, como son ADICAE y otras, ¿vale? Que sepáis que están legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios, pero también nos pueden representar a vosotros como un único inversor, o también, bueno, pues ellas mismas pueden tomar la decisión de denunciar esta práctica de greenwashing en las inversiones, por ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues las oficinas municipales de información al consumidor, las llamadas OMIC, que dependen de los ayuntamientos de cada municipio. No en todos los municipios existen, ¿vale? Aquí en Valladolid, por ejemplo, se ha cerrado porque el Ayuntamiento de Valladolid dijo que no iba a seguir financiándolas y no recibiría, digamos que fondos de la Junta de Castilla y León, entonces se ha cerrado. Pero bueno, en muchos municipios las hay y son muy útiles porque, pues eso, os dan una información, una orientación que en muchos casos pues soluciona el problema en un primer momento, ¿no? Y si no ya, pues os mandan a las juntas arbitrales de consumos que tenga el ayuntamiento. Esto igual también está más referido a pues, problemas de consumo más del propio día a día que podéis tener en tiendas o en comercios, más que a las inversiones. Pero bueno, aún así también que sepáis que os informan en relación a las prácticas de greenwashing en las inversiones. Y bueno, aquí ya os pongo un poquito herramientas útiles, que algunas pues ya las hemos comentado y las hemos conocido un poco, ¿no? La de Morningstar y Climetrics, que son muy útiles, como ya os digo, porque lo que hacen es clasificar los productos que ofrecen los diversos proveedores financieros en cuanto a sostenibilidad. También en cuanto a otros criterios, pero bueno, el que nos interesa en este caso, digamos que es la sostenibilidad y nos clasifican, ¿no? Los fondos o las acciones en cuanto a si estamos ante un fondo más sostenible o menos sostenible y en qué invierte, ¿no? O qué factores ESG está teniendo en cuenta o cuáles no. Luego también las agencias de calificación, pues como estas 3 que os pongo aquí, son agencias americanas, creo que las 3. La más importante o la más fácil de usar yo diría que es la Sustainalytics esta, pero bueno, también existen esas 3. Y la Fundación Ecología y Desarrollo, que bueno, os la he puesto aquí por si queréis echarle un vistazo, que lo que hace es evaluar el riesgo del cambio climático que permite que el sector financiero pues tenga esa predisposición de sus carteras de crédito e inversión en lo que respecta a la exposición a riesgos climáticos, ¿no? y medioambientales y las oportunidades a la vez que presentan, lo que vimos un poco en el módulo anterior. Y luego, por último, el Observatorio de Sostenibilidad, que yo no lo conocía, pero es una web, sí, no sé si es un think tank, creo que sí, que publica pues informes y demás sobre sostenibilidad en las inversiones y en general sobre sostenibilidad. Entonces es bastante curioso porque bueno, van hablando pues cada semana así un poquito de diversos temas y es curioso. Tenéis ahí el enlace por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Luego. Y, y con esto habríamos terminado el PowerPoint, pero como ya os digo, quiero primero, antes de terminar, que veamos esta hoja de Better Finance, la hoja de trabajo 5, para ver si me sabéis decir un poco vosotros cuál creéis que de los 2 fondos que está cometiendo greenwashing, ¿vale? Está pensado esto para, digamos que aquí tenéis unas ayuditas, ¿no? Por si acaso alguno no consigue verlo del todo, pero bueno, está pensado para poner en práctica pues un poco los conocimientos que hemos adquirido durante el día de hoy y no sé si alguno, bueno, voy a explicar un poquito la hoja y luego algunos si queréis intervenir para decir cuál creéis que de los 2 fondos que está cometiendo greenwashing, pues adelante, ¿vale? Tenemos en un primer momento este fondo que lo que hace es replicar el índice Dow Jones, pero teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, ¿no? Y excluye los sectores del alcohol, del tabaco, del juego, de las armas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí las participaciones y tenemos estas empresas.
Y luego en otro lado tenemos este fondo, ¿no? Que se llama Solar Energy, que lo que hace es replica este otro índice, el EQM, y monitorea empresas del sector de la energía solar. Pues bueno, sí, las participaciones más o menos están actualizadas a diciembre, pero más o menos seguirán iguales que ahora mismo. Entonces, lo que pretende Better Finance con esta hoja de trabajo es que vosotros, fijándose en las participaciones de este tipo de fondos, en las empresas que participan, eh, veáis un poco cuál de los dos fondos podría estar cometiendo greenwashing. Entonces, pensadlo un momento, si queréis, ved este tipo de fondos, ¿no? Y, vamos, este tipo de empresas, perdón, y me decís un poco a ver cuál creéis de los dos que está practicando el greenwashing. Sí, a ver, que ya está alguien con la mano levantada. Sí, Vanessa. Nada, gracias. Mira, simplemente si la podías compartir, porque yo no puedo acceder desde este ordenador. ¿No estáis viendo mi pantalla ahora? Sí, No, es que el tema está en que yo creo que ahí lo ha pensado y nosotros en ningún caso hemos visto nada. Nos hemos quedado con la pantalla que dice módulo 5 greenwashing y no hemos visto nada. Vale, vale, pues esperad un segundo que comparto otra vez porque sí que... Es Vale, que por un eso segundo, no sí. me entero porque no se visualiza. Entonces, Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. ¿Ahora? ahora sí. Vale. Pues perdonad, porque pensaba que al cambiar yo de pantalla también cambiaba la vuestra. Pues lo que os decía, tenemos estos dos fondos, ¿no? Uno que replica el índice Dow Jones, teniendo en cuenta, pues, digamos que eliminando sectores como el alcohol, el tabaco, el fuego, las armas, etcétera. Y el otro se dedica a monitorear empresas del sector de la energía solar. Entonces, bien, un poquito, las empresas que participan en cada uno de los fondos, pues tendríamos que ver cuál de los dos podría estar cometiendo una práctica de greenwashing. Como ya os digo, aquí al final hay unas pistas, todavía no las quiero poner, pero bueno, echarle un vistazo. Sí, Vanessa. yo creo que el primero está haciendo greenwashing porque tiene participaciones en bancos y el control que tenemos sobre los bancos de dónde acaba realmente el dinero, creo que es un poco más opinión personal siempre. Pues, ¿Eh? efectivamente, ahí están las pistas, ¿vale? Os lo pongo para que lo veáis un poco más claro. En el primer fondo, que vale, sí, tiene en cuenta, pues elimina todos estos sectores que son más controvertidos, ¿no? El tabaco, las armas, el juego, el alcohol, bueno, elimina todos estos sectores de su cartera de inversión, pero realmente quién participa o quiénes son los principales empresas que tienen participación en este fondo. Total Energies, que es una empresa que se dedica a, digamos que es de combustibles fósiles, es una gran petrolera y, por lo tanto, no contribuye digamos, a esa sostenibilidad del medio ambiente, no contribuye a paliar el cambio climático. Y del otro lado tenemos también este banco, y bueno, también aparecía, creo que aparecía también en el Santander, en la otra página, que bueno, pues eso, que están financiando este tipo de bancos. En este caso, pues el BNP Paribas, que es el banco más importante de París, se dedica a financiar, a pesar de que en este fondo no, pues estos sectores de armas, tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar hablando de un caso de greenwashing que estaría haciendo este primer fondo. Entonces, muy bien, pues os habréis dado cuenta de que a partir de las participaciones que tenga cada fondo, pues, o de las empresas que participen, pues, hasta qué nivel es sostenible, ¿no? Por mucho que excluyan estos sectores, si los inversores son empresas que se dedican a financiar este tipo de sectores. Entonces, bueno, con esto habríamos terminado ya. A ver. Habríamos terminado ya la última sesión. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Esta sesión era bastante interesante porque, pues ya os digo, son ejemplos muy reales y que se ven prácticamente en todo, cualquier parte y en todas las empresas, y más en estas que quieren promover esa imagen de sostenibilidad porque saben que son sectores
que en un futuro no van a tener ninguna cabida, ¿no? En nuestra economía, si queremos ir hacia una economía más circular y a una economía mucho más verde. Entonces, bueno, no sé si tenéis algún comentario. Sí, a Vanessa. Sí, un poco pesada, lo sé. Nada, No, 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 es que me sale la mano, pero hay veces que no me sale quién la levanta. vale, yo primero darte las gracias por la forma en que has llevado los seminarios, porque a veces cuando hablamos de temas de economía se hace muy pesado según quien te lo explique. Y has puesto muchos ejemplos y yo me ha gustado mucho, ha sido muy dinámico y es de agradecer que lo hayas hecho también, ¿sabes? Y luego nada, yo quería preguntar en general si luego esto, comentamos al principio de los seminarios que ibais a dar una especie de certificado de asistencia o algo así, un poco que como... Sí, pues yo eso ya no te lo sé decir, porque claro, yo soy la ponente, pero realmente los temas de administrativos y tal, estas cosas no lo llevo. Yo, si quieres, podrías escribir tanto a Laura, que es la de formación ADICA en este caso, como a Iciar, que son las dos personas que lo están llevando. Os dejo por Discord, si no, luego los contactos y podéis escribir un email y ya allí que os digan, porque yo ya te digo que no lo sé, la verdad, porque ahí ya no llego. Muchas No, pero gracias. has hecho bien dándole, porque creo que son, fíjate, Vanessa, son las personas, mira, ahí está, son las personas de contacto, mira, ahí te están poniendo, ICIAR te está poniendo el S, genial, Ujú. Sí, educacionfinanciera@dicae.net para el certificado. claro que sí, Entonces sí. sí, De todas sí. formas, lo pondré por Discord otra vez para que nadie, por si alguien lo necesita o lo quiere tener, que es lógico, pues lo pueda tener, ¿vale? Para que lo podáis solicitar. Entonces, nada, me alegro que os haya gustado, que haya sido yo eso, lo he intentado hacer un poco dinámico y un poco fácil porque yo sé que estos temas, en el momento en el que empezamos a hablar con tener términos muy técnicos y demás, pues la gente desconecta. Muchas veces no sabes ni de lo que te están hablando porque son cosas bastante difíciles. El hecho de invertir en bolsa o en productos tan difíciles como puede ser un fondo cotizado, pues bueno, es algo que igual a la gente a pie no le interesa tanto o que no está tan puesta. Es lógico y normal. Entonces yo quería hacer las sesiones pues lo más participativas posibles y además, pues eso, dinámicas, fáciles, porque tampoco sabía muy bien el nivel que nos íbamos a encontrar en las charlas, entonces pues partir de un nivel de base, ¿no? Y luego pues si se tiene que aumentar ese nivel, pues se aumenta. Pero bueno, creo que me alegro que os hayan gustado, ya os digo, estoy a vuestra disposición también a través de a través del Discord, ¿vale? O del correo electrónico que os he enviado alguna vez algún correo. Entonces, bueno, pues espero que os hayan servido también. Creo que hay que hacer ahora mismo o al final de estas charlas una encuesta final para ver pues, si realmente os han ayudado o os han proporcionado más información sobre este tipo de inversiones, ¿no? De inversiones sostenibles. Y eso sería todo por mi parte, yo creo ya. Pone Ana, ahora yo necesitaría un curso intensivo sobre inversiones desde cero, ja, 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 ja. Sí, ahí es muy interesante y muy amenas las presentaciones. Muchas gracias. Pues nada, me alegro que os hayan gustado, como ya os digo, ¿vale? Seguimos en contacto por Discord o por el email, ¿vale? Y ya os digo que podéis pedir ese certificado. Entonces, nada, con esto terminaríamos y muchas gracias por escuchar y por estar presentes también. A ti, Eilo, Muchas gracias a gracias. ti, a todas, adiós, Adiós, gracias. adiós, Hasta gracias. luego.